Bienvenidos a un nuevo video de ROS 2. En el video pasado vimos cómo podíamos implementar en Weebots una simulación con múltiples robots, en este caso dos robots omnidireccionales. En este video vamos a ver cómo podemos visualizar esa simulación que estamos teniendo en Weebots en nuestro visualizador de ROS 2 Erbis. Entonces miren que al igual que como tenemos en la simulación ambos robots, en Erbis también tenemos la representación de estos dos robots. Si abrimos aquí nuestra consola de teleoperación, en este caso estoy controlando el robot 1, miren entonces que en nuestro visualizador va a cambiar su posición. Ahora, si activo el controlador del líder seguidor que estamos utilizando, miren que una vez se activa, el robot 2 pues va a cambiar de posición de forma que va a seguir al robot 1. Ahora, si volvemos a nuestra simulación de Weebots, vamos a ver que efectivamente los robots se están moviendo tal cual estamos visualizándolo en Erbis. Entonces, una pregunta que puede surgir es ¿por qué es tan importante esta visualización en Erbis si ya tenemos aquí la visualización en nuestro simulador Weebots? Y es porque en este caso pues estamos simulando nuestro sistema, pero cuando estemos utilizando el robot real, Erbis nos va a servir para poder visualizar lo que está ocurriendo con nuestro robot real sin tener que ver propiamente el robot. Entonces, comencemos. Vamos a partir entonces de el video pasado en donde creamos la simulación en nuestro paquete ROSmaster X3 Sim. Entonces recordemos que el mundo es este multirobot.wt, que en nuestro resource también creamos un URDF que se llama ROSmaster X3 Multirobot, donde estamos llamando el driver multirobot driver, y que pues en nuestra carpeta raíz del paquete tenemos ese multirobot driver. Ahora, antes de poder visualizar en Erbis es muy importante que recordemos unos detalles de este multirobot driver. Lo primero es que estamos obteniendo el nombre del robot. Esto es muy importante porque tenemos que diferenciar entre los diferentes robots que tenemos en nuestra simulación. En este caso vamos a utilizar ese nombre para ejecutar digamos, este modo de operación que se llama el modo supervisor. Entonces el modo supervisor lo que me permite es obtener datos propios de la simulación. En este caso vamos a obtener la traslación y la rotación del robot. ¿Para qué? Para definir la odometría o la posición global del robot en nuestra simulación y digamos simplificar un poco este ejemplo. Además de eso, el nombre del robot lo vamos a utilizar como prefijo en los nombres del nodo y de los diferentes tópicos. Esto es muy importante porque como vamos a estar, digamos, utilizando varios robots, entonces no podemos llamar el tópico, por ejemplo, de la velocidad CMDBEL, porque entonces no vamos a saber a qué robot estamos enviando los comandos. Por eso es muy importante que especifiquemos un prefijo para que internamente sepamos a qué robot nos estamos comunicando. Listo. Además de eso, ese nombre del robot nos va a servir para que cuando creemos estos mensajes de posición, el mensaje pose y este mensaje de odometría, entonces podamos agregar un prefijo al child frame. Entonces, miren aquí una cosa muy importante. Cuando estamos visualizando en Erbis, él utiliza los marcos de estos mensajes de odometría y de estas transformadas TF, que es estos Transform Stamped con este TF Broadcaster. Listo. Entonces, para que esos marcos sean consistentes y no haya confusión, tenemos que definir un prefijo para nuestros diferentes robots. Entonces, en este caso va a ser el nombre del robot, más el marco donde tenemos nuestro robot, en este caso Base Footprint. Miren que el Frame ID lo estoy dejando como ODOM solo.
¿Eso qué me va a decir? Que ese marco ODOM va a ser común para ambos robots. O sea que la posición de ambos robots se va a tomar desde ese marco ODOM. Pero si, por ejemplo, fuéramos a hacer una operación de SLAM, donde vamos a hacer el mapeo de un entorno y donde vamos a tener odometrías diferentes para cada uno de los dos robots, entonces sería conveniente poner este prefijo del nombre del robot también en el marco de la odometría. Y el child frame, pues conservamos también ese prefijo. Ese ejemplo, pues lo vamos a ver un poco más adelante porque, digamos, es algo más complejo. Por el momento, entonces, muy importante. En el mensaje de odometría, el frame ID va a ser ODOM, que va a ser nuestro marco común o nuestro marco global, y el child frame, que va a ser el marco hijo, desde donde parte nuestra odometría, pues va a ser entonces el nombre del robot más el marco de referencia propio del robot, en este caso base footprint. Y vamos a definir eso tanto para el mensaje de odometría como para la transformada que vamos a estar enviando por el TF Broadcaster. Que recuerden, el TF Broadcaster lo que hace es enviarme esos marcos de referencia para poderlos visualizar en Airbus. Entonces, esas son las cosas a tener en cuenta aquí en el driver que está propiamente relacionado con Weeboots. Ahora vamos a ir a este nuevo archivo de lanzamiento que se llama MRS Launch. Entonces vamos a ver que este archivo es muy similar a los archivos de lanzamiento que ya hemos trabajado, solamente que voy a definir el número del robot y voy a definir una lista que se va a llamar nodos o nodes. ¿Por qué? Porque en esta lista voy a ir agregando los diferentes nodos que voy a ejecutar. De igualmente voy a obtener la dirección del paquete, la dirección de nuestro archivo de descripción URDF y la descripción del robot. Voy a agregar entonces a esta lista nodos este launch argument word, que si miramos aquí en el archivo de lanzamiento que ya hemos trabajado multirobot launch, tenemos exactamente esto mismo. Estamos lanzando esos dos nodos declare launch argument, solo que aquí los estamos agregando a esta lista y después vamos a lanzar esta lista. ¿Y por qué lo estamos haciendo de esta manera? Para poder hacerlo de forma general y poder implementar los nodos para ambos robots de forma rápida. Entonces miren cómo vamos a hacer eso. Vamos a definir nuestro nodo de Weebots en donde vamos a cargar el mundo. Ese es un nodo independiente. Lo vamos a agregar a la lista de nodos. También vamos a agregar el punto supervisor que nos permite utilizar esta función de supervisor que les comenté. Y vamos además a definir nuestro nodo de Airbus para poder visualizar nuestro robot. Vamos a agregar ese nodo de Airbus a nuestra lista de nodos y vamos a ver abrir un ciclo for, que precisamente para eso creamos esa lista de nodos, para poder agregar los nodos que definamos en esta lista, en este ciclo, perdón. Entonces, este ciclo lo que va a hacer es que va a iterar sobre el número de robots. Y vamos a empezar desde 1 hasta robots más 1 para que la numeración de los robots sea robot 1, robot 2, robot 3, etc. En este caso, pues solo tenemos dos robots, pero miren entonces que esta estructura de archivo de lanzamiento nos permite invocar, si queremos, más de dos robots, porque en este ciclo for pues vamos a estar lanzando los nodos necesarios para cada uno de los robots de nuestra simulación. Entonces lo primero que vamos a hacer en este ciclo for es que vamos a definir un namespace. Recuerden, los namespace los invocamos dentro de los nodos y ellos lo que hacen es agregar un prefijo al nombre del nodo y a los diferentes tópicos, servicios y acciones que tengamos en nuestro nodo. Entonces, en este caso el namespace va a ser robot más el robot que estemos trabajando. En este caso, nuestra variable i del ciclo for. Vamos a invocar el driver para cada uno de los robots. Entonces el nombre del robot pues simplemente va a ser el robot namespace que definimos. La descripción del robot, esa sí va a ser la misma porque todos los robots son del mismo tipo. Y el namespace pues va a ser el robot con el robot namespace. Ahora, el robot state publisher, que recordemos es el que publica los diferentes marcos de nuestro robot de acuerdo con el archivo URDF, va a tener un nuevo parámetro
que no hemos incluido en los videos anteriores. En este caso, este parámetro framePrefix. ¿Y qué le vamos a pasar al framePrefix? Le vamos a pasar ese namespace, en este caso robot y el número del robot que estemos trabajando, más este slash. ¿Eso qué me va a generar? Que los diferentes marcos entonces incluyan este prefijo. Por ejemplo, robot 1 base footprint o robot 1 lidar, robot 1 cámara, etc. Entonces es para poder diferenciar los marcos de los diferentes robots. Voy a seguir pasando la descripción del robot como ya lo hemos hecho y voy a agregar el namespace como ya lo hemos trabajado. Para el Joint State Publisher que publica el estado de mis articulaciones, pues simplemente voy a agregar el namespace. Y para el Optical Frame Publisher, que recuerden es el marco de referencia de nuestra cámara, simplemente voy a agregar ese namespace. Y además de eso, en la creación de esa transformada, pues le voy a agregar el prefijo a los diferentes marcos que estoy creando. En este caso, desde el robot slash cámara hacia el robot optical frame. Y por último, lo que voy a hacer es agregar dentro del ciclo esos diferentes nodos. Voy a agregar entonces el driver, el state publisher, el joint state publisher y ese frame publisher. Por último, voy a agregar el controlador de líder seguidor que ya hemos trabajado. Este, digamos, como es independiente a los robots, no es necesario tenerlo dentro del ciclo for y simplemente lo vamos a ejecutar por fuera. Lo voy a agregar a los nodos. Por último, voy a agregar esta acción que lo que hace es cerrar la simulación en caso de que se cierre ROS. Y por último, entonces, voy a hacer que mi función devuelva esa launch description que va a incluir todos los nodos que voy a ejecutar. Que si venimos a como lo hemos trabajado antes, miren que cuando hacemos return launch description, lo que hacemos es pasarle una lista con los diferentes nodos. Ahora en este caso, como los nodos los hemos estado definiendo a lo largo de nuestra función, entonces miren que simplemente le estamos pasando la lista nodos. Y ya tenemos entonces un script de lanzamiento que podemos implementar de manera general para cualquier número de robots y para nuestra simulación en Weebooks. Entonces simplemente ya saben, le dan el call con build, etcétera, el source install setup.bash y corremos nuestra simulación, en este caso mrslaunch.py. Vamos a ver entonces que se nos abre la ventana de Erbis y a medida que se carga la simulación y se cargan los marcos, pues se cargan ambos robots. Entonces ya tenemos nuestros dos robots. Ahora, ¿qué es muy importante aquí en cuanto a la configuración de Erbis? Miren entonces que si venimos a TF, que son nuestros marcos, y venimos a los frames, vamos a tener entonces todos los diferentes frames con los diferentes prefijos. Robot 1, por aquí tenemos los de robot 2 y tenemos nuestro marco común que recuerden lo definimos como odom, como la odometría. Ahora, muy importante, miren que tenemos dos robot model. ¿Por qué? Porque tenemos dos robots. Entonces miren que si abrimos robot model, el description topic, que es donde estamos recibiendo nuestra descripción del robot, pues entonces va a ser robot 1 robot description, de acuerdo a como lo definimos con el namespace. Y muy importante que aquí en donde dice tf prefix, pongamos el prefijo que estamos utilizando para los diferentes marcos de nuestro robot. En este caso, robot 1. Miren que si abrimos la otra pestaña de robot model, vamos a tener el tf prefix definido como robot 2. Entonces es muy importante que tengan en cuenta ese detalle del tf prefix para nuestra visualización en Erbis, porque en caso de que no lo tengan, miren que vamos a obtener un error. ¿Listo? Entonces eso fue todo por este video. Miren que es muy sencillo visualizar múltiples robots en Erbis y va a ser útil cuando estemos trabajando con robots reales. Espero lo hayan encontrado útil. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, darle un like a este video y estar pendientes de los próximos tutoriales.